Mi nombre es Andrea Michelle Gutiérrez Pablo. Mi equipo y yo les vamos a presentar el tema de los lípidos. Como propósito, tenemos en dar a conocer ampliamente este tema, destacando sus características generales, sus propiedades, su clasificación y sus funciones en el organismo. Como objetivos tenemos identificar las características generales de los lípidos, conocer los lípidos simples y complejos y sus subdivisiones, reconocer su estructura y sus propiedades, identificar su nomenclatura y grupo funcional y reconocer los lípidos en los diferentes alimentos que ingerimos. He de decir que los seres humanos tenemos un cuerpo espectacular que realiza muchas funciones. Cada una de ellas es una parte de un todo. Asimismo, necesita de nutrientes de los cuales las biomoléculas, que son indispensables de la materia prima con que se encuentran construidos los seres vivos, son la base esencial y fundamental de la vida y de la salud. Para este tema, debemos de conocer una de las biomoléculas que integran en nuestro organismo, que son los lípidos. El trabajo de los lípidos en nuestro organismo comienza desde el momento en que los ingerimos. Las partículas del alimento se desintegran en otras más pequeñas mediante la masticación y actúan unas enzimas. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas. La mayoría son biomoléculas compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden tener elementos como el nitrógeno, fósforo y azufre, y estos cumplen funciones en los organismos de los seres vivos. Como características generales, tenemos que están formadas por cadenas alifáticas saturadas e insaturadas. Otra característica principal es el ser hidrofóbicas o insolubles en agua, y sí en solventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. Son protectores, aislantes y estructurales en los tejidos que se encuentran presentes. También tienen una composición química muy variable y una densidad menor al agua. Como propiedades físicas, tenemos el carácter antipático y el punto de fusión. En el carácter antipático, ya que el ácido graso está formado por un grupo carboxilo y una cadena hidrocarbonada, esta última es la que posee la característica hidrófoba, por el cual es responsable de su insolubilidad en el agua. También tiene la otra hidrófila, que es la que atrae al agua. En cuanto al punto de fusión, depende de la longitud de la cadena y de su número de insaturaciones, siendo los ácidos grasos insaturados los que requieren menor energía para fundirse. En los saturados, el punto de fusión aumenta debido a los carbonos, mostrando tendencia a establecer enlaces entre cadenas carbonadas. Como propiedades químicas tenemos 5: oxidación, esterificación, saponificación, solubilidad y antioxidación. En la oxidación, la reacción de propagación en cadena de radicales libres, en la que a partir de ácidos grasos y oxígeno se van formando hidroperóxidos. En la esterificación, los ácidos grasos pueden formar ésteres con grupos alcohol de otras moléculas. En la otra propiedad química, que es saponificación, dice que por hidrólisis alcalina los ésteres formados anteriormente dan lugar a jabones. Por hidrólisis alcalina los ésteres formados dan lugar a jabones. En la solubilidad son solubles en solventes orgánicos, solamente éter, cloroformo y benceno principalmente. Y en la antioxidación es la reacción en la cual se oxida un ácido graso insaturado. Los ácidos grasos insaturados pueden oxidarse espontáneamente, dando como resultado aldehídos donde existían los dobles enlaces covalentes. Como funciones de los lípidos tenemos los de reserva, la biocatalizadora, la reguladora, la estructural, los de transporte y los térmicos. En la función de reserva son la principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4.1 kilocaloría por gramo. En las funciones biocatalizadoras, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. En la función reguladora, regulan el metabolismo y las funciones de reproducción.
En su función estructural, forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. En la función transportadora, el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Y por último, su función térmica son reguladores térmicas del organismo, evitando que se pierda el calor. Como funciones biológicas, encontramos que todos los organismos, para enviar la información entre organelos y células en su forma esterificada, infiltran las membranas y se transportan para llevar sus señales a otras células. La función que tienen las capas de grasa subcutánea bajo la piel nos ayudan en el aislamiento y la protección contra el frío. También encontramos vitaminas solubles en estos lípidos, como la A, la D, la E y la K, y estas tienen funciones como en la A, la formación y mantenimiento de dientes, tejidos óseos y blandos, y membranas mucosas y piel sanas. En la vitamina D tiene su función absorber el calcio. La vitamina E ayuda a formar glóbulos rojos y a utilizar la vitamina K, que ésta coagula la sangre. Mi nombre es Cruz Vázquez Ángel Eduardo del grupo 603 y les hablaré de los siguientes temas. Nomenclatura. Ácidos grasos y sus acetilradicales. Son nombrados con las reglas de la nomenclatura IUPAC para compuestos orgánicos en donde el átomo de carbono del grupo carboxilo se le asigna el número 1. La terminación ato indica cualquier mezcla de ácidos libres y sus formas ionizadas, en las que los cationes no se especifican. La terminación ato también se utiliza para nombrar a los esteres. Los isómeros estructurales de ácidos poliinsaturados, hasta ahora diferenciados con letras griegas, se distinguen mejor usando números que muestran los sitios de las insaturaciones. Glicerol derivados. Los ésteres, éteres y otros oxígenos derivados del glicerol se nombran con las reglas de nomenclatura de carbohidratos. Para la configuración de los derivados del glicerol, los átomos de carbono del glicerol se enumeran estéreo específicamente. El átomo del carbono que muestra la cadena carbonada en forma vertical con el grupo hidroxilo a la izquierda en el átomo del carbono 2 se le asigna el número 1. Si no hay información de la configuración, se antepone el prefijo SN. El prefijo RAC de racemato precede al nombre completo del compuesto si es una mezcla de los enantiómeros. Fosfolípidos. Las reglas de nomenclatura de compuestos orgánicos fosforados. El prefijo fosfo como una alternativa de O-fosfono. Fosfo se puede utilizar para designar el puente fosfodiéster presente en tales compuestos. La utilización de nombres tales como ácido fosfatídico se retiene. Fosfolípido se puede utilizar para cualquier lípido que contenga ácido fosfórico, como mono o diéster. También, lípidos que tienen grupo C-fosfono en su estructura se pueden llamar fosfonolípidos. Grupo funcional. Los ácidos grasos son compuestos orgánicos que poseen un grupo funcional carboxilo y una cadena hidrocarbonada larga que puede tener entre 4 y 36 átomos de carbono. Ácidos grasos. Son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono. Se conocen unos 70 ácidos grasos que se pueden clasificar en dos grupos, saturados e insaturados. Ácidos grasos saturados. Solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono. Ácidos grasos insaturados. Tienen uno o varios enlaces dobles en su cadena y sus moléculas presentan codos con cambios de dirección en los lugares donde aparece un doble enlace. Tipos de enlaces. Están los saturados que no poseen dobles enlaces y los insaturados que poseen uno o más dobles enlaces a lo largo de toda su cadena hidrocarbonada. Enlaces cis y trans. Ácido graso cis insaturado. Átomos de carbono insaturados unidos por doble enlace. Los dos hidrógenos asociados al enlace se encuentran del mismo lado. Trans insaturado. Átomos de carbono insaturados unidos por doble enlace. En la configuración trans, los dos hidrógenos se encuentran en lados opuestos. Anfipático. Una molécula que posee dos extremos con características diferentes, pero su longitud es suficiente para que cada uno de los extremos tenga sus propias características de solubilidad. Fosfolípidos, además de ser las moléculas más abundantes en la membrana citoplasmática, se caracterizan por presentar un ácido ortofosfórico en su zona polar. Clasificación de los lípidos.
Los lípidos se dividen en lípidos saponificables e insaponificables. Los saponificables se subdividen en simples y complejos. Los simples son los aciglicéridos y las ceras. Los complejos son los fosfolípidos y los glucolípidos. Los fosfolípidos se dividen en fosfoglicéridos y fosfoesfigolípidos, y los glucolípidos se dividen en fibrósidos y gangliósidos. Los lípidos insaponificables se dividen en terpenos, esteroides y prostaglandinas. Fuentes de los lípidos. Los lípidos pueden ser encontrados de diversos lugares, como los ácidos grasos saturados, encontrados en productos lácteos, aceite de coco, carnes rojas, etc. Ácidos grasos monoinsaturados como el aguacate y algunos aceites. Los ácidos grasos poliinsaturados EPA y DHA de omega 3. Los ácidos grasos poliinsaturados alfa-noleico, omega 3. Fosfolípidos como huevos, mariscos y cereales. Colesterol encontrado en carnes rojas, comida chatarra como hamburguesas, chocolate y mayonesa. Bueno, hola, soy Lisbeth Narváez Chávez. Ahora, los lípidos saponificables son aquellos que están compuestos por la unión de alcohol y ácidos grasos. Estos pueden ser saturados o insaturados, o también llamados simples o complejos. Pasándonos a la clasificación, los lípidos saponificables simples son solo quienes intervienen el carbono, hidrógeno y oxígeno, pero dentro de ella hay una clasificación y es lo que vamos a ver a continuación. Los aciglicéridos son compuestos por la esterificación de 1, 2 o 3 moléculas, obviamente de ácidos grasos, más una de glicerina. En este grupo los tipos dependerán de su composición, es decir, los monoglicéridos por su nombre solo tienen una molécula de ácido graso, los diglicéridos 2 y los triglicéridos 3. Un dato curioso es que estos al entrar en contacto con una base se dan reacciones de saponificación, por ejemplo, el aceite usado de cocina con la sosa cáustica. Otro tipo de saponificable simple son las ceras, que son de cadena larga al igual que los alcoholes, pero son insolubles al agua. Dentro de sus características está el de ser impermeable con el agua. Ejemplos de estos son las plumas o las hojas. Estos dos anteriores entran dentro de la clasificación de lípidos saponificables simples. Ahora nos pasaremos a los complejos. Estos, además de tener los elementos básicos, contienen otros como el nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula, y puede ser el glúcido. Algunos de estos ejemplos son los fosfolípidos, cerebrosidos y glucolípidos. Ahora, dentro de estos están los fosfolípidos, que son aquellos que están conformados por gliceros, 2 colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato. Un ejemplo es el ácido fosfatídico o la fosfaticolina. Mi nombre es Rubí Bautista Vicente y les presentaré las siguientes diapositivas. Los esfingolípidos pertenecen al grupo lípidos de membrana. Su base estructural es la cerámida, que es una esfingosina con un ácido graso unido a un grupo amino mediante el enlace amida. Comúnmente contienen ácidos grasos de cadena larga saturados o monoinsaturados. Por ello, su temperatura de fusión es alta. Son moléculas anfipáticas en la que su parte polar corresponde al grupo fosforilado y contando con 2 colas no polares. Cabe mencionar que los distintos esfingolípidos resultan de la unión de diferentes sustituyentes al grupo alcohol primario de la cerámida. En función del tipo de sustituyente, hay 2 grupos de esfingolípidos, con grupos fosforilados o con glúcidos unidos. Los glicerofosfolípidos es la unión del tercer alcohol con un enlace ester en el ácido ortofosfórico, así formando completo el ácido ortofosfórico, que esta a su vez se une por otro enlace ester entre el ácido fosfórico y un aminoalcohol o polialcohol. Los más abundantes son el fosfatidilserina, el fosfatidilglicerol y el fosfatidilinositol, que se encuentran en las membranas de las células eucariotas y cuentan con un gran carácter anfipático. Los triacilglicéridos son acilglicerol con 3 moléculas de ácido graso de cadena larga. Los simples son cuando hay el mismo ácido graso en las 3 posiciones del glicerol, pero la mayoría son mixtos, con al menos 2 ácidos grasos diferentes.
Las propiedades van a depender del tipo de ácido graso que contenga. La mayor parte de las grasas y aceites de tanto origen animal como vegetal están formados mayormente por triacilgliceroles, como la mantequilla y el aceite de oliva. También se denominan grasas neutras, ya que son moléculas totalmente hidrófobas, por tener los hidroxilos del glicerol y los carboxilos de los ácidos grasos, formando enlaces ester. Por lo tanto, no forman micelas ni bicapas como otros lípidos. Los fosfoglicéridos están compuestos por ácido fosfatídico, una molécula compleja compuesta por glicerol y un grupo fosfato que se une a un alcohol o a un aminoalcohol. Tienen un compuesto polar que por lo menos contiene un grupo amino o alcohol unido al ácido fosfatídico. Son moléculas anfipáticas ya que tienen una cabeza polar y una cola polar. La cola está formada por las dos cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos y el glicerol. Entre los más destacados está la lecitina, presente en la yema del huevo y en tejido nervioso, y también la cefalina, que se encuentra en el cerebro. Los fosfoesfingolípidos son lípidos complejos que derivan del aminoalcohol insaturado de 18 carbonos esfingosina. Químicamente están constituidos por tres componentes básicos: una molécula de aminoalcohol de cadena larga, la esfingosina o uno de sus derivados, una molécula de ácido graso y un grupo de cabeza polar. Son de carácter anfipático, además de que son una clase importante de lípidos de las membranas celulares de animales y vegetales, y son los más abundantes en los tejidos de los organismos más complejos. Se distinguen en dos grupos. La esfingomielina son cerámidas que tienen al grupo polar de la fosfocolina y se encuentran en la vaina de mielina, mientras que los glicolípidos son cerámidas que tienen al grupo polar un glúcido. Este puede ser un monosacárido o un oligosacárido. Los glucolípidos, también llamados esfingoglucolípidos, están compuestos por una cerámida y un glúcido de cadena corta. Carecen de grupo fosfato. Dependiendo del glucolípido, la cadena glucídica puede contener en cualquier lugar entre 1 y 7 monómeros de monosacárido. Los glucolípidos y sus compuestos pueden ser o no solubles. Los que son solubles en agua son llamados oligosacáridos, mientras que los que son solubles en solventes orgánicos se conocen como glicolípidos. Presentan una distribución más asimétrica entre los lípidos de membrana, ya que se encuentran exclusivamente en la monocapa externa de las membranas celulares, siendo particularmente abundantes en la membrana plasmática. Pueden encontrarse en organismos unicelulares como las bacterias y levaduras, así como en organismos tan complejos como animales y las plantas. Mi nombre es Edgar Isaí Ramírez Parada y presentaré los siguientes temas. Cereblócidos, o también llamados glucocereblócidos, son glucosfingolípidos, importantes componentes del músculo y de la membrana celular nerviosa, moléculas del sistema nervioso central y periférico, que forman parte de la vaina de mielina de los nervios. El más conocido es la mielina. Constan de una molécula de ceramida a la que se une un monosacárido mediante un enlace beta-glucosídico al grupo hidroxilo de la ceramida. El monosacárido puede ser tanto glucosa como galactosa, lo que origina dos familias de cereblócidos, los glucocereblócidos y los galactocereblócidos. Los principales cereblócidos son el ácido lignocérico o querosina, el ácido cerebrónico o frenosina, el ácido nerbónico o nerbón. Un defecto en la degradación de los glucocereblócidos origina la enfermedad de Gaucher y un defecto para los galactocereblócidos es la enfermedad de Cripe. Gangliósidos. Estos son esfingolípidos de membrana pertenecientes a la clase de los glucosfingolípidos acídicos. Son de los glucolípidos más abundantes y están involucrados en la regulación de muchas propiedades de membrana, así como de proteínas asociadas con estas. Son específicamente abundantes en los tejidos nerviosos. Los gangliósidos están caracterizados por presentar en su grupo de cabeza polar cadenas de oligosacáridos en cuya composición hay moléculas de ácido siálico unidos por enlaces beta-glucosídicos al esqueleto hidrofóbico de la ceramida. La región de cabeza polar de estos esfingolípidos les proporciona un fuerte carácter hidrofílico. Las implicaciones biológicas exactas de los gangliósidos no han sido completamente dilucidas, sin embargo, parecen estar involucrados en la diferenciación celular y la morfogénesis, en la unión de algunos virus y bacterias y en procesos de adhesión celular tipo específico. Lípidos insaponificables.
Son lípidos que no contienen ácidos grasos como componentes estructurales fundamentales. Numéricamente son inferiores que los complejos, pero entre ellos se encuentran moléculas con actividad biológica muy intensa. La función de los lípidos insaponificables está en las vitaminas, fotopigmentos y hormonas. Otras funciones que tienen son en las sales biliares que actúan como lípidos insaponificables durante el proceso de digestión, coenzimas o pseudocoenzimas. Este grupo está compuesto por los terpenos o isoprenoides, los esteroides y las prostaglandinas. Los terpenos o isoprenoides son moléculas lineales o cíclicas formadas por la polimerización del isopreno o 2-metil-1,3-butadieno. La clasificación de los terpenos se basa en el número de moléculas de isopreno que contienen. Según dicho número, se distinguen estos distintos tipos de terpenos. El monoterpeno está formado por 2 unidades de isopreno. Los esquiterpenos contienen 3 unidades. Los diterpenos están formados por 4. Los triterpenos conforman 6 unidades de isopreno. Los tetraterpenos contienen 8 unidades. Los politerpenos son compuestos con más de 8 unidades de isopreno. Los esteroides son lípidos que se derivan del esterano o ciclopentano perhidrofenantreno. Los esteroides se dividen en los esteroles y las hormonas esteroideas. Los esteroles tienen un grupo hidroxilo unido al carbono 3 y una cadena alifática en el carbono 17. Los esteroles son el grupo más numeroso de los esteroides. Las hormonas esteroideas se caracterizan por la presencia de un átomo de oxígeno unido al carbono 3 mediante un doble enlace. Hay grupos de hormonas derivadas del esterano, las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales. Los esteroides más conocidos son el enosterol, que es el primer producto que se obtiene de la ciclación del escualeno. Se encuentra en tejidos animales ya que es un precursor del colesterol, pero también se encuentra en las membranas vegetales. Y el colesterol, que es otro colesteroide derivado del enosterol, presente en las membranas plasmáticas de un gran número de células animales, así como en las lipoproteínas del plasma sanguíneo. Es un precursor de otros esteroides como los ácidos biliares, el estrógeno, andrógenos y de otros. Otros esteroides también son los fitoesteroles o los micoesteroles. Y por último, las prostaglandinas. Estas son lípidos cuya molécula básica es el prostanoato, constituido por 20 carbonos que forman un anillo ciclopentano y 2 cadenas alifáticas. Las prostaglandinas se descubrieron en secreciones prostáticas, he ahí su nombre. Se sintetizan a partir de los ácidos grasos poliinsaturados que forman parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. Tienen funciones muy diversas, como la producción de las sustancias que regulan la coagulación de la sangre y el cierre de las heridas, la sensibilización de los receptores del dolor y la iniciación de la vasodilatación de los capilares, lo que origina la inflamación después de los golpes, heridas o infecciones. La aparición de fiebre como defensa en las infecciones, la disminución de la presión sanguínea al favorecer la eliminación de las sustancias en el riñón, la reducción de la secreción de los jugos gástricos, facilitando la curación de las úlceras del estómago, la regulación del aparato reproductor femenino y la iniciación del parto. Los lípidos son de gran importancia en nuestro organismo, ya que reducen el suministro de líquidos, proporcionan ácidos grasos esenciales en proporción balanceada, evitan esteatosis hepática inducida, evitan la producción excesiva de CO2, proporcionan vitaminas liposolubles y cubren requerimientos energéticos en la fase postquirúrgica, aunque pueden causar enfermedades como la enfermedad de Gaucher, la de Niemann-Pick, de Fabry o de Farber. Y el consumo en exceso de grasas saturadas provoca el riesgo de una enfermedad cardíaca debido a la acumulación de colesterol en las arterias, elevando el nivel de esta, y con esto llevando al riesgo de una enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular. Además de lo antes mencionado, las grasas añaden calorías a la dieta y provocan el aumento de peso. Muchas gracias por su atención de parte mía y de todo mi equipo.